Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el horario que estén viendo este video. Estamos aquí con Romina Breyer Uino de Neurotalentum, yo también pertenezco a Neurotalentum, y con Israel de CFC. Esta sesión que estamos haciendo es un poco para comentar el trabajo de estas dos entidades, de CFC y de Neurotalentum. Entonces, antes de comenzar a explicar un poco esta nueva iniciativa, quiero que nos presentemos, que comentemos un poco, bueno, qué es Neurotalentum y qué es CFC. Así que, Romina, no sé si quieres comentar un poco quiénes somos nosotros, qué hacemos, a qué nos dedicamos. Ok, buenas tardes. Neurotalentum es una empresa formada por profesionales de la salud y de la educación. Nos dedicamos a trabajar con público que tiene algún tipo de problema en los parámetros de la atención. Trabajamos con dos test, con dos software. Uno que es para implementar dentro de la clínica, que hace como una predetección de problemas de atención, y el otro que es un software para los colegios. Dentro de lo que es la empresa, nosotros damos también formaciones a docentes y desarrollamos distintos proyectos, como este es uno de ellos, donde la atención forma parte importante del proyecto. Muy bien. Tú, Israel, ¿quieres contarnos un poco qué es CFC y qué haces también? Por supuesto, SFC a lo que nos dedicamos es más de lo que es formar jugadores extranjeros aquí en Cataluña. Lo traemos de afuera para poder tener su experiencia aquí, pero también detallar las partes que le faltan para poder jugar a un nivel que no lo pueden acceder a sus países. Y bueno, entre el informe que hacemos, pues tratamos de profesionalidad, el trabajo que hacemos entre Romina y los entrenadores que tenemos, que son pros, pues tratamos de crear algo para que los chicos puedan regresar a sus países con un informe detallado de lo que tienen que mejorar para llegar al próximo nivel. Muy bien, genial. Entonces, para sintetizar, Neurotalentum es una empresa dedicada a la salud mental, tanto dentro de la clínica como en la educación, y CFC es una empresa dedicada a la mejora del aspecto deportivo de jugadores dentro de fútbol. ¿Es así? ¿O también manejan otros deportes? También manejamos rugby, básquet, fútbol sala, fútbol calle, diferentes deportes. Claro, pero básicamente se dedican a construir informes de rendimiento deportivo y a tratar de entender cuáles son los puntos débiles de los jugadores para poder mejorar y para que puedan, bueno, mejorar su nivel de juego, ¿no? Mejor dicho, no es. Genial, genial. Ahora, creo que sería muy bueno, Romina, bueno, tanto Romina como Israel, si me pudieran contar por qué la unión de estas dos empresas en este proyecto en particular. ¿Qué tiene que ver? El punto es ¿qué tiene que ver la evaluación de los parámetros de la capacidad atencional, el mundo de la clínica, con el mundo del deporte? ¿Qué relación hay aquí para el cual estas dos empresas estén realizando esta sinergia? A mí me gustaría empezar por decir que la atención está presente en cualquier actividad que hagamos a diario. Desde cocinar, ordenar la casa, estudiar, hacer un examen y también jugar un deporte. O sea, sin la capacidad de atención, nosotros perdemos mucha información en el camino que nos es imprescindible para tener un buen desempeño. Cuando hablamos con Israel de este proyecto que tiene su empresa en cómo mejorar el desempeño de los jugadores, la atención es un componente muy importante, porque el jugador puede tener un mejor o un peor desempeño también dependiendo de su capacidad atencional que tenga, su capacidad de mantenerse concentrado durante un partido, su capacidad de inhibir estímulos que pueden llegar a perturbar, como puede ser público, como puede ser la lluvia, como puede ser gritos del entrenador, como el jugador tiene esa capacidad de inhibir esos estímulos innecesarios y seguir concentrado en lo que es su jugada.
o cómo mantener los parámetros de impulsividad bajo control para no tener respuestas abruptas, para no hacer una jugada muy apresurada. O también dentro de los parámetros que medimos es el tiempo de respuesta. El jugador recibe la pelota, con cuán agilidad y cuánta es su velocidad de proceso a nivel cognitivo de recibo la pelota y la devuelvo. Entonces, estos parámetros entran en cualquier tarea cognitiva y también en cualquier tipo de deporte. Entonces, cuando hablábamos con Israel, que nos comentaba todos los parámetros fisiológicos que dentro de su proyecto desarrollaron, la parte cognitiva, la parte atencional y la parte emocional, tengamos en cuenta que también medimos los parámetros de cómo puede ser la ansiedad, entran dentro de esta evaluación colectiva que estamos haciendo. O sea, la unión entre los parámetros de la atención y el desempeño de un jugador es que están muy, muy relacionados. Yo totalmente de acuerdo con lo que dice Romina. Yo, entre lo que nosotros cogemos de datos y información y el análisis que hacemos por la parte de afuera con los diferentes GPS y herramientas que tenemos para poder evaluar al jugador, es una cosa. Pero cuando empezó a hablar con Romina del proceso eso que tenían de poder ayudarme de lo que es de adentro del jugador, es algo que tenía que ser para completar el proyecto. Porque al final, si queremos llegar a una evaluación total, tenemos que no solamente mirar lo que puede exigir el jugador y que no puede dar en el campo, pero también qué está pasando adentro, cómo está sufriendo adentro y cómo eso lo que explicó se puede añadir a la evaluación que hacemos. Es algo que era complementario, se tenía que hacer. Excelente, excelente. Creo que queda muy claro la importancia de la unión, tanto de la capacidad de atención, las funciones ejecutivas, la capacidad de hacer, lo emocional con toda la evaluación física que tú comentas, Israel, tanto con los GPS que utilizan en la cancha como con los diferentes medidores. No sé si lo mencionamos también nosotros, pero desde Neurotalentum nosotros usamos la tecnología de Moxo, para hacerle la evaluación a los jugadores. No sé si, Romina, quieres comentar sobre esta tecnología antes de mostrarla, simplemente comentar qué es y para qué sirve. Ok. Cuando Israel hablaba de medir, de tener datos fisiológicos, la tarea de Israel es mucho más fácil, porque él por un GPS puede saber y medir cuánto corre. Con otro instrumento puede medir la velocidad, el equilibrio. Pero ¿y la tensión? O sea, la tensión es algo que es invisible. O sea, yo no puedo medir cuánto corre. No puedo medir qué precisión tiene, como las mediciones fisiológicas que hace Israel. Pero por medio del test de Moxo, nosotros podemos llegar a una evaluación objetiva. En sí podemos ver, podemos visualizar la capacidad atencional que tiene el jugador. Y se lo medimos en 4 parámetros. Se lo medimos en la atención, qué capacidad tiene el jugador de mantenerse focalizado durante un entreno, durante un partido. El tiempo de proceso, que es el tiempo de respuesta que le lleva al jugador a reaccionar a algún estímulo o a la pelota. Impulsividad, esas respuestas impulsivas que a veces tienen y que no llevan a ningún lado. O la hiperactividad. Si tiene una hiperactividad motora y no la puede regular, a lo mejor sale corriendo sin hacer esa, sin controlar o sin sincronizar con el que le hace el pase. Entonces, por medio del test de Moxo, nosotros podemos hacer una evaluación objetiva, una medición de esos parámetros atencionales. Y a eso lo unimos a los parámetros objetivos de las mediciones que hace Israel por medio de su tecnología. Claro, y aquí yo creo que entra un factor que es fundamental con el test de Moxo, que ya no son opiniones de ninguna persona del entorno. Que esa es la gran ventaja del test de Moxo, que se utiliza, bueno, tanto en la clínica, en todo el área de salud mental, psiquiatría, neurología, que al final es una tecnología que se puede utilizar en otras áreas, como esta, que puede ser el deporte, para poder tener una mirada completamente objetiva de cuál es la capacidad de concentración, de atención, de velocidad de respuesta del jugador. Y ahora quiero ir sobre un punto muy
como para mí importante, antes de pedirte, Romina, que nos muestres tal vez algún informe de Moxo, y es, Israel, tú nos hablaste de un concepto que a nosotros nos pareció fantástico, que es cuando los veedores de jugadores, o cuando los evaluadores dicen, o cuando los mismos jugadores dicen, no estoy fino. Que este concepto a nosotros nos abrió un paraguas, un universo muy grande de campo a explorar. Si podés comentarnos qué significa esto de no estoy fino. Bueno, es una frase que se usa mucho y para mí es una área muy gris que no me gusta. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú le dices a un jugador que no está fino o que él dice que es que están diciendo que no estoy bueno. No sé qué está pasando, pero sé que lo estoy haciendo mal. El problema con eso, con todos los jugadores en cualquier nivel, es que yo diciéndole que no está fino no ayuda a nadie. Ni el entrenador, ni el equipo, ni el club, ni el jugador. Especialmente como yo a mí me enfoca más en el jugador, no me vale esto. Esto ayer también tuvimos, hablando de este mismo tema, que vamos a empezar la academia del año que viene, es que nunca quiero oír del entrenador es que no está fino, que eres lento. ¿Qué es lento? Que eres 3 kilómetros muy bajo de la posición que tenemos normal, ¿vale? Pero ¿cómo hablamos un poquito más de eso? ¿Qué necesita él para llegar a esos 3 kilómetros para estar al mismo nivel de los jugadores de esa misma posición? Son diferentes escalas que tienen que aprender los jugadores para que puedan decir, bueno, no es que no esté fino, es que me faltan 3 kilómetros. Pues tengo 3 diferentes sesiones que tengo que hacer para llegar a esos 3 kilómetros para que estén al mismo nivel a mis compañeros. Lo que es no estar fino es lo que se usa si no se sabe lo que está hablando con el jugador. Y es algo que para mí me da casi rabia. Yo cada vez le pregunto al entrenador, ¿y el por qué? ¿Qué necesita el jugador para poder mejorar? Y dice, mire, bueno, es que no está fino, no tiene respuesta. Y como dijo Romina antes, el slogan mío es no opinions, just data. Yo quiero hablar de los datos, no me gustan las opiniones. Si me dice que no está fino, es una opinión. Si tú me dices que te faltan 3 kilómetros, pues vale, eso sí que es un dato que es el que puede trabajar. Si me dice que la pierna izquierda está desequilibrada o que pasa mucho tiempo en el aire y por eso que está comiéndote un segundo más que no necesitan en 3 metros, pues eso se puede corregir. Decirle que no está fino no corrige la pierna que cae más rápido, que enfoque un poquito más en eso. Pero usando los datos y todo el análisis que hacemos, y ahora con Neurotech también, podemos usar toda esta información, todos estos datos y decir, bueno, no es que tú no estás fino, es que tú le falta esto, y esto es lo que vamos a arreglar. Ahora sí que el jugador puede mejorar, puede evaluar, evolucionar, y el fútbol puede crecer porque los jugadores que se creían que no tenían el talento, sí lo tenían, pero no tenían el guía, no tenían el step próximo para poder llegar. Y es lo que queremos hacer en el Japón también. Claro, es como, lo que yo comprendo es que no tenían la información suficiente para saber sobre qué área mejorar. Al final, cuando te dicen que no está fino, te están diciendo, tú tal vez por aquí no. Y tal vez están perdiendo muchas oportunidades. Exacto. Sí, y el fútbol está perdiendo muchos jugadores porque el entrenador no sabe cómo explicar qué ves. Porque antes el jugador era eso, el ojo. ¿Qué yo veo? Le falta algo. ¿Por qué se sabe? ¿Cómo podemos explicar qué es el algo? Si el chico quiere mejorar, le tenemos que explicar qué es el algo, para que él pueda mejorar ese algo y darle las herramientas para que pueda mejorar el algo para llegar a lo que tú crees es un jugador bueno. Entre los datos podemos ya identificar mejor qué es un jugador a cierto nivel y ayudar a sus jugadores que quieren mejorar, ser más finos. Y a mí me gusta mucho esta frase de no estoy fino o estar más fino, porque es justamente sobre esto que nosotros hablamos tanto de la subjetividad como de la objetividad. Porque al final cuando evaluamos y tenemos datos, nosotros podemos mejorar y medir y volver a mejorar y medir. Y justamente es aquí donde entra, yo creo, donde se puede explicar mejor la división del trabajo tanto de CFC como de Neurotalento, sobre todo comenzando con la evaluación de Moxo que hacemos nosotros, más la evaluación del perfil psicológico,
Más toda la evaluación que haces tú, Israel, que luego nos mostrarás un poco por arriba. Romina, no sé si quieres mostrar un poco Sí. parte de los gráficos de Moxo, de la evaluación, un poco cómo se muestran los resultados, cómo los podría ver alguien. Cuando nosotros hablamos de la subjetividad y hablamos de la necesidad de hacer visual todo esto, de darle palabras, darle nombre, el no ser fino, darle concretamente, como se dice, darle en la tecla para poder tocar mejor, para poder hacer mejor. Por ejemplo, este es un gráfico de un paciente donde vemos que los parámetros de la atención y del tiempo de respuesta están significativamente alterados. No así en la hiperactividad y la impulsividad que están dentro de la norma. Si cuando yo empiezo a trabajar con un jugador, yo sé de que tiene estos problemas de atención y de tiempo de respuesta, va a ser un enfoque dentro del entrenamiento y va a tener su dedicación y su trabajo. No así, por ejemplo, si tengo un jugador que no tiene estos trastornos y que puede tener, por ejemplo, hiperactividad. Es como que esta información, más la información que nos brinda Israel, nos sirven como un formato de planificación del entreno. Por otro lado, otro de los gráficos que vemos es el desempeño. Es qué le pasan a estos 4 parámetros a lo largo del tiempo y bajo los distintos distractores. No nos olvidemos que un jugador dentro de la cancha está rodeado de estímulos visuales, de estímulos auditivos, de estímulos combinados y también de estímulos internos. O sea, un jugador con un alto nivel de ansiedad, que nos salen en los gráficos, entra a la cancha, tiene un estímulo interno que les puede llegar a interferir en el momento del juego. Lo que vemos en este cuadro es, primero, si hay algún tipo de ansiedad, lo vemos en el gráfico, y luego vemos cómo los distintos distractores mejoran o desmejoran el desempeño. ¿Para qué nos sirve? Porque si yo veo en los gráficos que bajo distractores auditivos y visuales mi jugador empeora el desempeño, entonces sé que en el momento de enseñar algún tipo de ejercicio o de dar algún tipo de consigna, tengo que hacerlo o verbalmente o por medio del cuerpo o visualmente, pero sé que juntas no estoy logrando una mejor atención. O sea, o corro y hablo o solo corro. Es lo que esta información nos da. Por a dónde nosotros llegamos mejor a esa atención que necesitamos. La atención es la ventana que tenemos para recibir la información. Si mi jugador mejora mucho el rendimiento bajo distractores visuales, entonces le voy a decir, primero mira lo que hago y después te lo explico, porque sé que a nivel visual va a estar más atento y mayor información le va a poder recibir. Entonces tenemos estos 2 gráficos que son los que aplicamos dentro del informe de Israel. Fenomenal. Muy bien. Israel, ¿quieres comentarnos un poco por arriba qué parámetros se evalúan por parte de CFC? Vale, pues lo que al final lo que hacemos es con el informe que recibimos de ustedes, es que lo añadimos al proyecto que ya tenemos y el reporte para entregárselo al lugar. Entre lo que tenemos ya ahora con el examen que hacen, pues también hacemos las evaluaciones de los entrenadores. Con los jugadores que están conmigo un mes, quizá tienen 4 o 5 entrenadores, pero están mirando y haciendo su evaluación. Pero también tienen GPS en el pecho que me dan un montón de diferentes números que yo puedo usar para evaluar ellos contra un jugador en tercera o segunda vez. También con las piernas, que podemos ver más lo que es el equilibrio del jugador, la velocidad que ocurre en el aire, en el suelo, cuánto ha recibido en cada pierna, podemos mejorar el jugador por completo. Después lo que es las herramientas que tenemos de grabaciones para poder evaluar al jugador con todas esas herramientas. Y ahora lo que nos apuesta a ustedes, pues podemos mirar al jugador completo, decirle, esto es lo que vemos ahora, sin nada visto en los datos, y te podemos explicar dónde
está bajo del nivel y cómo te podemos ayudar en llegar a O. Te voy a enseñar rápidamente un poquito de lo que es el producto final. Esta no es completa, pero está bien hecha. Como ves, ya es el informe y la primera página, el jugador. Y aquí ponemos lo que son los datos del jugador que hemos recibido de los entrenadores, tal como el físico, como el mental y la técnica, técnicamente. Y ahí se puede escribir un poquito de lo que los entrenadores ven. Y después llegamos a lo que es los números del jugador y cómo eso puede impactar al jugador en el campo de batalla. Y al final, lo que es también los datos, que son muchos, de las piernas, del hip para abajo, como digo siempre, toda la información que nosotros tenemos que darle al jugador para poder decir tu ratio de la izquierda derecha a la izquierda está mal en el aire en cierta cantidad o cierta velocidad. A cierto tiempo, tú estás cambiando de chip y está desequilibrándote. Y podemos arreglar esas cosas. Después tenemos el informe que recibimos de ustedes en la página 6, 7 y 8. 7 y 8, sí. Y después, al final, tenemos lo que son los datos entre tercera, segunda y el jugador en la actual. Cómo él compara todos esos números que hemos recibido durante el tiempo que está con nosotros y cómo podemos llegar. Si vemos ya que la velocidad del sprint está casi cerca de tercera, pues mira, el objetivo es segunda vez. Pues, ¿qué necesitamos? Que llegue desde aquí, que es 67% del weight, pues, ¿a cómo llegamos al 100? Pero llegar a todo esto para que tengan casi lo que es tercera o segunda vez, para poder decirle, esto es donde tú juegas, o puedes jugar. Después, claro, lo que es información total que recibimos de cada entidad, los jugadores, también lo que es los entrenadores y el overall. Y después también determinamos, usando toda la información, dónde el jugador podría ser exitoso en el momento, usando toda la información que tenemos. Y ahí podemos hacer un seguimiento un poquito más de lo que le damos como herramientas y sesiones que puede hacer para mejorar esas weaknesses que vamos a impactar. Excelente. Muy bien. Vale. Creo que queda muy claro el valor que se puede aportar tanto desde la observación de los entrenadores como toda la visión estadística que se hace del jugador con las pecheras y con los GPS, más también la información a nivel de funciones ejecutivas, de la capacidad de atención y el perfil emocional. Creo que pues, estamos llegando al final. Ya exploramos un poco todo qué es cada empresa, Neurotalento, MISFC, qué hace cada una de las empresas, y por último, dónde está el complemento de nuestro trabajo, que es esto de cómo congeniar el mundo de la evaluación de las funciones ejecutivas, que se utiliza mucho en la salud mental, al mundo del deporte. No sé si queréis agregar algo más, Romina o Israel. Yo siempre creo de que cuando uno puede evaluar y puede conocer, siempre es bueno hacerlo. O sea, si sos un jugador que querés mejorar, merece la pena hacer este tipo de evaluación porque entonces el trabajo tiene un mejor rendimiento. El trabajar más ordenado y más puntualmente da mucho más frutos que el correr, por así decirlo. Yo los invito a entrar en la web de Israel y en Neurotalentum para que vean los proyectos que tenemos y ponerse en contacto por cualquier tipo de pregunta que puedan tener. Excelente. Vamos a dejar de todas formas en el footer del video los enlaces y los contactos para que cualquier persona que esté viendo este video pueda contactarnos tanto a nosotros Neurotalentum como CFC, y si tienen cualquier pregunta, la responderemos rápidamente. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias Israel y muchísimas gracias Romina por participar. Así que será hasta la próxima. Ok, hasta la próxima. Adiós. Adiós.